que nos permite de estar reunidos para bendecir, adorar y meditar en su palabra. Aquí nos hablaba de que no es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que usted y yo estemos sentados en estos asientos. Y hay un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y el primer propósito yo creo que ya se cumplió. Y es ser llamados hijos de Dios. Pero cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. Y es que nosotros debemos estar centrados en Cristo, no en nosotros mismos, no en quien me rodea, no en mi trabajo, no en mi familia. Mi vida tiene que estar centrada 100% en Cristo. Hay una crisis que estamos viviendo en el siglo XXI, en toda la humanidad, no solo en los adolescentes ni en los niños, también en todos los adultos, y es la falta de identidad. Le podemos llamar la crisis de identidad del siglo XXI. ¿Y saben por qué, iglesia? Porque vivimos en una cultura obsesionada con el diseño de la imagen personal. Desde las redes sociales hasta las corporaciones ejecutivas. El mensaje del mundo, lo que el mundo nos dice es unánime. Promociónate a ti mismo, escala posiciones, asegura tus derechos y exige tu lugar. La grandeza humana el día de hoy se mide por cuántas personas podemos llegar a tener debajo de nosotros. O también hasta dónde hemos logrado llegar a lo que el mundo le llama éxito. Nos han vendido la idea de que la realización personal, el crecimiento de nosotros, se encuentra en la acumulación de poder, de estatus y de reconocimiento. Sin embargo, iglesia, déjenme les digo que cuanto más se enfoca el ser humano en sí mismo, ¿saben qué ocurre? Más fragmentado, más ansioso y más vacío termina. La iglesia no es inmune a esto que el mundo tiene, o que el mundo ofrece, o que el mundo da hoy en día. A menudo, el virus de la antropocentrismo, que es centrar, el hombre centrado en las cosas, se infiltra en nuestras congregaciones, transformando el evangelio en un medio para fines egoístas o propios. Pero hoy vamos a meditar en la actitud de Jesucristo, porque Jesucristo es el ejemplo perfecto del cómo el verdadero poder se manifiesta en dos sencillas cosas: la humildad y el servicio. Y esto lo conoceremos reflexionando en que el apóstol Pablo desarmó todo esto que les acabo de mencionar. Toda esta crisis del siglo XXI lo podemos desarmar gracias al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esta mentalidad en la carta a los Filipenses nos habla de que la madurez espiritual y la transformación del carácter no se logra subiendo. Mi transformación de mi carácter no se logra subiendo, sino al contrario, bajando. El secreto de una vida con propósito no radica en la autoexaltación, sino en la autonegación. Hoy estudiaremos el patrón divino para el carácter del creyente. Veremos que Jesús es el ejemplo perfecto de cómo el verdadero poder se manifiesta en la humildad y el servicio. Y una vida centrada verdaderamente en Cristo adopta la mentalidad de Cristo, experimenta sus efectos y entiende
que en el reino de Dios el camino hacia arriba siempre comienza hacia abajo. Inclinen su rostro, iglesia. Amado Dios y Padre de misericordia, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos, de poder, Señor, meditar en tu palabra. Queremos que seas tú, Señor, el que hable en nuestras vidas, el que abra nuestro entendimiento, el que extienda nuestro panorama, Señor, para entender que tú eres el modelo perfecto del carácter que debemos de tener como hijos de Dios. Y queremos, Señor, saber y comprender, mi Dios, que una vida verdaderamente centrada en Cristo tiene tu mentalidad y puede gozar de tus efectos. Pedimos que tú seas con nosotros en este tiempo, que no sea yo, mi Dios, sino que seas tú a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Desde la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo mi vida centrada en Cristo transforma mi carácter. Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito en el modelo supremo del carácter. ¿Y quién es ese modelo supremo del carácter? Jesús. Vamos por favor a la carta Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer versos del 5 al 11. El libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 11. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para comprender la profundidad de este pasaje, de estos versos que acabamos de leer, debemos mirar qué está ocurriendo en la iglesia de Filipos. Aunque la iglesia, habíamos dicho que era una iglesia generosa y amada por Pablo, sufría divisiones internas. Un poquito más adelante, en el capítulo 4, nos vamos a encontrar con un conflicto público entre dos líderes. Había rivalidades, había orgullo y había búsqueda de vanagloria. Pero en los versículos del 1 al 4, los que estuvimos la semana pasada, Pablo les ruega que completen su gozo teniendo un mismo sentir, un mismo amor y una misma mente. Les pide: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este pasaje, iglesia, es un ejemplo perfecto de cómo la sana doctrina, de cómo cuando estamos centrados en la palabra del Señor, de cómo cuando nuestra vida está centrada en Cristo, produce una sana manera de vivir. Pablo no apela a una lista de reglas morales. Tampoco nos da dinámicas de grupo para solucionar los pleitos, los conflictos o las contiendas en la iglesia. Él apela a algo llamado cristología. Va más elevada y para corregir el deseo humano de la autoexaltación. Pablo en estos versos presenta la kenosis, que es el despojo de Cristo.
el despojo de sí mismo. Muestra que el creador del universo no se aferró a sus derechos legítimos, sino que descendió hasta lo más bajo, que fue la muerte de cruz, para darle vida eterna y para rescatarnos de nuestros pecados. Entonces podemos decir que este pasaje fue escrito para una iglesia que apelaba por estatus, una iglesia que peleaba por sus derechos, recordándoles que una vida verdaderamente centrada en Cristo no busca subir para ser vista. Una vida centrada en Cristo baja para servir. ¿Pero saben por qué? Porque están plenamente confiados en que la exaltación le pertenece únicamente a Dios. Y si iniciamos nosotros en la meditación de estos pasajes, en el versículo 5, hermanos, dice, inicia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En este pasaje, Pablo nos introduce a una aplicación urgente, a algo que nosotros ya tenemos que hacer de manera inmediata, que no nos podemos esperar a ver cuándo nos dan ganas, que no podemos hacerlo en 1, 2, 3, 4 años después de haber aceptado a Jesús. Muchos llevamos 20, llevamos 15, llevamos 10 y no hemos hecho esto. Por eso el apóstol Pablo nos habla de una aplicación urgente donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él inicia este pequeño pasaje del 5 al 11 diciéndonos que ya hubo un sentir, diciéndonos que alguien ya lo pudo vivir o lo pudo sentir, pudo pasar por él, lo dejó para que usted y yo también lo hiciéramos, para que pudiésemos entrar a ese sentir. Y lo que sigue después de ese capítulo, de ese versículo 5, lo que sigue en los siguientes versos no es una lista de reglas morales. No es algo que esté estipulado de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Al contrario, esto nos muestra el modelo del carácter perfecto. Nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y lo vamos a empezar a meditar. Pero yo sí le pido que abra su corazón, que le pida al Señor que su mente sea extendida para entender estos 3 puntos fundamentales que vamos a ver en esta tarde. Porque estos puntos nos van a llevar a nosotros a adoptar una nueva manera de vivir, siempre y cuando estemos centrados en Cristo. El primer punto que vamos a tratar es la actitud de Jesucristo. Él tuvo un despojo voluntario. Nadie lo obligó, nadie le dijo. Se despojó a sí mismo de manera voluntaria. Cristo, siendo Dios, renunció a sus privilegios celestiales y tomó forma de siervo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo comienza afirmando la preexistencia y la divinidad absoluta de Jesús, siendo en forma de Dios. No significa, hermanos, una mera apariencia externa. No es algo que nosotros podamos ver. Significa que Jesús posee la esencia misma, la naturaleza y los atributos de Dios. Él es coeterno, Él es coigual, Él es cosustancial con el Padre. Tenía toda la gloria del cielo. Cristo es el ejemplo supremo
de humildad sin egoísmo. De humildad sin egoísmo. Pablo, en estos pasajes, afirma que Jesús ha sido Dios por toda la eternidad. En este pasaje, Pablo muestra el carácter esencial e inmutable de la deidad de Cristo, que siempre ha incluido dos características cruciales: que es igual a Dios. Se define las cosas que son exactas, que son lo mismo en tamaño, en cantidad, en cualidad, en carácter, en número. Esto nos ciñe a que Jesús es igual a Dios. Y así lo afirmó siempre durante su ministerio terrenal. Si nos vamos a la parte de la Biblia donde Tomás no creía que Jesús había resucitado, y él dijo: hasta no ver, no creer, y quiero meter mis manitas y todo, como usted lo quiera poner en metáfora. Y si yo no lo veo, yo no lo creo. Cuando Jesús se le presenta, cuando ocurre toda esa escena, y al final Tomás tiene las agallas y tiene la voluntad de decir: Señor mío y Dios mío. Ahí está por qué nosotros podemos decir que Jesús es igual a Dios. Y esto nos lleva a entender que es el ejemplo supremo de la humildad sin egoísmo. Pero yo les decía que el punto hablaba sobre el despojo voluntario. Y el significado del despojo voluntario, el texto dice que se despojó a sí mismo. Debemos aquí, hermanos, ser teológicamente precisos, porque Cristo nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. No renunció a su deidad. Pero ¿saben qué hizo? Renunció a las prerrogativas y privilegios de su gloria celestial. ¿Y sabe por qué? Para que usted esté aquí sentado. Es el vacío de sí mismo para convertirse en hombre. Se despojó a sí mismo, se convirtió en hombre. Pero no obstante, Jesús renunció o dejó de lado sus privilegios en varios aspectos importantes. Número 1, dejó la gloria celestial. Porque mientras estuvo en la tierra, renunció a la gloria de su relación cara a cara con Dios y el despliegue y disfrute continuo de esa gloria. La palabra del Señor dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vino a este mundo, se hizo hombre y dejó su gloria celestial. También dejó de lado, renunció a la autoridad independiente. Él podía hacer todo lo que quisiera, en el momento que quisiera. Pero cuando Él estuvo en esta tierra, durante la estancia en este mundo, Cristo se sometió por completo a la voluntad de su Padre. No hizo lo que Él quiso. Siempre procuró hacer la voluntad de su Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre. ¿Qué voluntad buscamos nosotros? ¿Qué es lo que queremos hacer en esta tierra? El Señor Jesús fue capaz
de dejar su gloria celestial. El Señor Jesús fue capaz de dejar la autoridad que Él tenía para someterse a la voluntad del Padre. ¿No podemos nosotros ser capaces de someternos a la voluntad de Dios? Otra cosa a la que Él renunció fue a las riquezas eternas. Pues mientras estuvo en la tierra, Cristo fue pobre y poseyó muy pocos bienes. Andaba de un lado al otro, haciendo su ministerio. Si nos vamos a cómo Él nació en un pesebre, rodeado de animalitos. Dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Somos ricos en el Señor, hermanos, por su pura gracia, por su pura misericordia y por su inmenso amor, mostrado en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Él deja la gloria celestial, deja la autoridad independiente, deja las riquezas eternas y deja algo todavía más interesante: una relación favorable con Dios. Porque siendo hijo de Dios, siendo quien era, vino a este mundo y tuvo que sentir la ira plena del Padre hacia el pecado humano mientras estuvo en la cruz. Imagínese, iglesia, todos tendríamos que haber muerto en la cruz del Calvario porque usted y yo somos pecadores, pero no tuvimos que hacerlo. Hubo alguien que lo hizo por nosotros, que pagó el precio y que siendo quien era, vino a esta tierra, cumplió la voluntad de su Padre y en esa voluntad entendió, padeció la ira de Dios. No por él, por el pecado de toda la humanidad. Por su pecado, por mi pecado. Él renuncia a esos privilegios. Y entonces cuando Él renuncia, hermanos, pasa de ser soberano a ser esclavo. Pasó de estar en la forma de Dios a tomar la forma de siervo. No vino como un rey terrenal con ejércitos, con todas las riquezas, con todo lo que Él quisiera hacer, sino que Él vino en las condiciones más humildes. Cuando un siervo verdadero, Jesús se sometió. Como un siervo verdadero, Jesús se sometió por completo para hacer la voluntad de su Padre. Cristo no solo fue Dios en un cuerpo humano, sino que adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad, incluso al extremo de identificarse por completo con las necesidades y las debilidades humanas básicas. Él se convirtió en la versión humana de Dios, plenamente Dios, plenamente hombre. Si usted y yo hablamos de la actitud de Jesucristo, que es el despojo voluntario, Cristo, siendo Dios, renunció a sus privilegios celestiales y tomó forma de siervo. Y la actitud del despojo de Jesús, esto que yo le acabo de platicar, esto que yo le acabo de decir, desafía a la iglesia actual. Lo desafía a usted y me desafía a mí a abandonar el egoísmo, a adoptar una cultura de servicio humilde
y a tener una renuncia intencional por amor. ¿Y sabe a qué tenemos que renunciar? A todo lo que nos tiene atados, a todo lo que no nos deja dar el paso, a todo lo que después, pastor, es que voy paso a paso, pastor, deme oportunidad, pastor. A eso es a lo que tenemos que renunciar, porque el Señor Jesús lo hizo y es el ejemplo supremo, el modelo de carácter. La congregación está llamada a priorizar la vulnerabilidad y la identidad como hijos de Dios sobre la competencia, adoptando la kenosis, lo que hizo el Señor Jesús, despojándonos de nosotros mismos, tomando el ejemplo de Cristo al servir a los necesitados sin buscar privilegios ni reconocimiento personal. El orgullo humano, lo que podemos llegar a sentir, el exigir derechos, tiene que quedar a un lado, porque el carácter de Cristo renuncia a los privilegios por amor a los demás. Y si el Rey del universo, si Jesús con toda su gloria no se aferró a estar en el cielo, no se aferró a lo que Él tenía, ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos con orgullo a un título, a un trabajo, a un ministerio, a un estatus, a un nivel? Una vida centrada en Cristo, iglesia, se mide por lo que está dispuesta a renunciar para servir a otros, para servir a Dios y para servir a su iglesia. Cuando logramos entender que la actitud de Jesucristo, que el despojo voluntario, nosotros podemos adoptarlo, entonces podemos entender el segundo punto. Que el Señor Jesús fue obediente y fue una obediencia total. El camino de la cruz. El carácter de Jesús lo llevó a obedecer al Padre. Hizo lo que Él venía a hacer. Él llegó hasta la muerte. Y no solo eso, sino que fue hasta la muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, notemos la escala descendente. Hay una escala en esta parte. Hay una escala que Jesús hizo. Hay un camino para llegar a la cruz. Y regularmente nosotros podemos decir, pues es un camino hacia atrás, es un camino hacia enfrente, hacia arriba. Aquí fue un camino descendente. ¿Por qué? Porque en el carácter de Jesús, de Dios, se hizo hombre. De hombre se convirtió a siervo. De siervo a ejecutado. Porque Él vino a cumplir su propósito en esta tierra. La humillación de Cristo no fue un acto único, sino fue una postura continua de vida. No fue algo que se hizo y ahí quedó. Él dejó todo un precedente, dejó todo un camino para poder cumplir esto, para poder ser obediente al Padre. En la condición de hombre no es una simple repetición de lo que hemos dicho. Efraín, es que muchas veces nos han dicho que Jesús se hizo hombre y se hizo siervo, pero en este pasaje no es simplemente una repetición de lo que ya conocemos o de lo que acabamos de leer en los versos anteriores,
sino que es un cambio, o debe de ser un cambio del enfoque celestial al terrenal. La humanidad de Cristo se describe ahora desde el punto de vista de quienes lo vieron. Ahora bien, en esta parte de, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, notamos algo interesante y que debemos adoptar como hijos de Dios. Y es la obediencia de Jesús hacia el Padre. Esta obediencia, hermanos, fue perfecta. Esta obediencia fue activa. Esta obediencia fue total. No escatimó. Obedeció hasta el final. Él no obedeció cuando era cómodo. Él no obedeció cuando todo estaba bien. Él lo hizo cuando era necesario, cuando Él necesitaba dar su propia sangre, entregar su propio cuerpo. Él obedeció cuando su vida siempre estuvo gobernada por las palabras: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando ustedes leen la palabra del Señor y ustedes escuchan o leen esas palabras, no se haga mi voluntad, sino la tuya, antes de eso siempre hay una obediencia total. Y aquí hay una pregunta: ¿cuántos somos capaces de decir estas palabras? Y no solo de decirlas, hacerlas. Porque decirlas, miren, me puedo ir de uno en uno y ahorita las decimos sin problema. Pero saliendo por esa puerta, ¿quién realmente deja que el Señor haga su voluntad? En su vida, en su familia, en su trabajo, en todo lo que usted está. Pablo añade un énfasis crucial, porque dice: y muerte de cruz. No solo obedeció hasta la muerte. Enfatizó Pablo, fue muy preciso cuando dijo: y muerte de cruz. Para la mentalidad romana, la crucifixión era la muerte más vergonzosa, reservada para los peores criminales y esclavos. Para la mentalidad judía, el que moría en un madero era maldito por Dios. Dice Deuteronomio 21:23: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando nosotros entendemos esto, Jesús abrazó, hermanos, la máxima vergüenza pública y el juicio divino que usted y yo merecíamos. Eso hizo Él. Llegó a esta obediencia total, a la muerte de cruz, a donde los romanos lo vieron porque era como el peor criminal, donde los judíos dijeron: el Padre le va a dar la vuelta, lo va a maldecir. Y lo hizo. Abrazó la máxima vergüenza por usted y por mí. Entonces déjenme les digo algo, iglesia. La madurez de un cristiano puede llegar a evidenciarse cuando obedecer implica un alto precio. ¿Quiénes estamos dispuestos a pagarlos? Es muy fácil confesar a Cristo cuando el cristianismo es popular, cuando el cristianismo es cómodo,
cuando el cristianismo es ligero, cuando nos predican lo que queremos escuchar. Es muy fácil. Pero una vida centrada en Cristo obedece cuando duele, cuando cuesta nuestra reputación, cuando requiere perdonar, aunque nosotros no hayamos ofendido, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, iglesia, nuestra vida realmente está centrada en Cristo. Y la madurez espiritual no se mide por el conocimiento teológico, no se mide por todo lo que sabemos de la Biblia o de la palabra del Señor, ni por todo lo que acumulemos de conocimiento, sino que se mide por la obediencia que mostramos, por el servicio que damos. Cuando nosotros entendemos estos dos puntos, que la actitud de Jesucristo fue despojarse a sí mismo, y cuando nosotros logramos saber que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, déjenme les digo que había un propósito. Y el propósito era la exaltación. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hubo un veredicto. Hubo un por qué tenía que haber obediencia total. Hubo por qué tuvo que haber un despojo de sí mismo. Porque había un veredicto del Padre. La exaltación. La humillación precede a la gloria. Dios lo exaltó hasta lo sumo, demostrando que el camino de Dios, que lo que Él está haciendo, es lo opuesto al mundo. El texto comienza con la frase conectora vital, por lo cual, debido a su humillación perfecta, Dios el Padre interviene. Aquí nosotros podemos ver algo importante, y es una gran paradoja del Evangelio. La humillación precede a la gloria. El mundo exalta al que se promociona. El mundo, mientras más tengas, más vales. Mientras más estudio tengas, más alto puedes llegar. Porque eso es lo que hace el mundo, exaltar al que se promociona. Pero déjenme les digo algo. Dios exalta al que humilla. Dios exalta al que se humilla. Dios no solo resucitó a Jesús, sino que lo llevó a una posición de máxima autoridad. Le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. En el contexto antiguo del Antiguo Testamento, ese nombre es Yahvé, el Señor. Jesús es reivindicado después de todo lo que vivió públicamente como el soberano del universo. Y usted y yo hoy en día podemos conocer la soberanía de Dios. La soberanía de aquel que vino y dio su vida por usted y por mí. Y déjenme les digo que llegará el día donde la soberanía de Cristo no será una opción de fe, sino que será una realidad, algo ineludible,
algo que tenemos que tener palpable. Cada criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tendrá que doblar sus rodillas. Algunos lo harán con gozo, hermanos, porque cumplieron el propósito eterno, porque fueron redimidos por el Señor. Pero otros lo harán simple y sencillamente porque el Señor así lo pide. Otros lo harán con terror, bajo el peso de su juicio. Cuando usted lo exalte, cuando usted doble sus rodillas, cuando llegue ese momento en el que le veamos cara a cara, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a presentar ante Él? Vamos a ser capaces de exaltar y confesar que Jesucristo es el Señor. Todo esto ocurre para un propósito final. El que el Señor Jesús venga, muera en la cruz del Calvario, nos deje un precedente de modelo de carácter, tiene un final. Y ese propósito es para la gloria de Dios Padre. El señorío de Cristo no compite con el Padre, sino que termina postrado ante Él. Pablo escribe en este pasaje para que la iglesia sea unida y sea humilde. Nos enseña que para el cristianismo el camino hacia arriba siempre es hacia abajo. ¿Usted quiere llegar a la patria celestial? ¿Usted quiere verle cara a cara? Tenemos que ir hacia abajo. Tenemos que servir. Tenemos que obedecer. Tenemos que estar. Tenemos que buscar ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Quien se humilla a sí mismo sirviendo a otros será exaltado por Dios en su debido tiempo. Nuestro Salvador no es un mártir derrotado en la cruz. No se quedó clavado. Hoy en día es el gobernante absoluto de todo lo que ustedes conocen como universo. Él tiene toda la autoridad en sus manos. Iglesia, este punto debe darnos una perspectiva eterna. Cuando decidimos servir, despojarnos de nosotros mismos, sufrir por causa de Cristo, el mundo podrá llamarnos débiles, podrá llamarnos perdedores si quieren, pero el veredicto que importa no es el de la sociedad, no es de quien nos rodea. El veredicto que nosotros necesitamos buscar es el del Padre. Dios cuida la honra de sus hijos. Podemos confiar en que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Iglesia, hemos contemplado el modelo supremo del carácter. Hemos visto a Jesús descender desde el trono, desde toda su gloria hasta la vergüenza de la cruz, en el despojo voluntario y teniendo una obediencia total. Y hemos visto al Padre levantarlo con poder absoluto, demostrando que el camino de Dios es diametralmente opuesto al del mundo. Este pasaje, esta meditación, no es meramente una lección de moralidad. No es que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. En esta meditación intentamos imitar la humildad de Cristo
intentamos imitar la obediencia de Cristo, porque ese es el carácter, es el modelo perfecto del carácter que debemos adoptar como hijos de Dios. No podemos vivir como Cristo sin antes ser rescatados por Cristo. Él se humilló en esa cruz no solo para darnos un ejemplo, sino para pagar nuestros pecados, nuestras rebeliones, llevar nuestras enfermedades y apagar nuestro egoísmo. El peso de nuestra altivez cayó sobre Él. Su sustitución en la cruz es lo que nos capacita a través del Espíritu Santo para tener esta misma mente en nosotros. Pónganse pie, iglesia. Para concluir este tiempo de meditación, quiero que reflexione ahí en su lugar, en unas preguntitas, pero cuando las medite, hágalo de manera honesta a la luz de la palabra de Dios. ¿Está nuestra vida verdaderamente centrada en Cristo? ¿O estamos usando a Cristo para centrar nuestra vida en nosotros mismos? ¿En qué está centrada nuestra vida? ¿En nuestro matrimonio? ¿Nuestro trabajo? ¿En la iglesia? ¿Estamos buscando tener la razón y exigir nuestros derechos? ¿O estamos buscando servir sacrificadamente como lo hizo el Maestro? Medite en las áreas que pueda haber en su vida donde nos estemos resistiendo a la obediencia a Dios por el costo que nos puede llegar a parecer demasiado alto. El tiempo llegó. Se presentó el modelo de carácter. Una vida centrada en Cristo transforma nuestro carácter y sus efectos pueden llegar a ser nuestro servicio a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, a los que nos rodean. Si usted hoy nos acompaña y nunca ha rendido su vida al Señor Jesús, hoy es el día de doblar su rodilla voluntariamente ante el Señor. Es el momento de entregar su vida por completo a Él. Y si usted ya es parte de la iglesia, pedimos que el Espíritu de Dios ponga en nosotros el sentir de renunciar a la vanagloria y corramos hacia la humildad. Que cuando el mundo nos mire, no vea nuestras agendas personales, no vea nuestras capacidades, sino que vea el carácter santo, humilde y majestuoso de nuestro Salvador. Padre bueno, Padre maravilloso, Padre de misericordia, te damos gracias, Dios,